Vamos a continuar entonces con el problema de contar uno sobre una ventana. Recordemos que la ventana tiene una longitud fija. En nuestro ejemplo, pues tiene una longitud de 20, ¿sí? Que es esta ventana que aparece acá. Y queremos saber, hay varios tipos de preguntas que podemos hacer. La primera es, por ejemplo, ¿cuántos unos hay en la ventana? Es muy simple, es coger y sumar el tamaño de todas las cubetas. Entonces, en ese caso, aparece aquí arriba, ¿cierto? Que es 11. Y la respuesta es exacta, es entre el estimado y el número real de unos que van. Pero en algunos otros casos voy a necesitar o quiero saber solo un número de bits que son menores que el tamaño de la ventana es de 20 y queremos saber los últimos 16 bits, cuántos unos traen. En ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tomar cubetas tal que estos tamaños sean menores que el 16, o sea que la subventana que queremos consultar, y la siguiente cubeta cuando ya superemos los 16, porque recordemos que aquí vamos en exponentes de 2, en potencias de 2, entonces no necesariamente me va a dar un valor exacto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que estos tres los vamos a sumar y vamos a estimar sobre la última ventana el tamaño con esta fórmula que aparece acá, que es sumar todos los tamaños previos, o sea, 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2, y tomar la mitad de los unos que tenga la ventana, la siguiente ventana. Si nosotros tomamos el ejemplo, aplicando esta fórmula 2, nos va a dar que el estimado, el número de unos en los últimos 16 bits va a ser 9. Si verificamos la respuesta correcta va a ser 10, o sea, hay un margen de error. Vamos a analizar ese margen de error, cómo se trata, cómo se presenta y cómo se reduce. Hay dos casos. Uno, cuando el estimado es menor que el valor exacto, que lo vamos a llamar el estimado y C el valor exacto. O cuando el estimado es mayor. Cuando el estimado es menor, ¿cierto? Cuando todos los unos de esta ventana última pertenezcan a la consulta, ¿sí? Y realmente todos los unos estén realmente en el rango, en los 16 que yo había tomado, pero recuerden que entonces yo voy a tomar solo la mitad, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos decir lo siguiente. Podemos decir que, y supongamos que hay una sola cubeta, vamos a tomar el caso más sencillo, hay una sola cubeta, entonces yo lo que hice fue que el valor exacto sería 2 a la j y el estimado sería la mitad de 2 a la j. 2 a la j menos 1, pero va a ser un 50% el estimado del valor real. Va a ser al menos porque estamos tomando el peor caso. Ahora, ¿qué pasa si hay varios cubetas y vamos a asumir que hay una cubeta? Las cubetas van 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente. O sea que van a haber varias cubetas. Recuerden que el último que vamos a hablar es 2 a la j. Entonces, varias cubetas desde 2 a la 0 hasta 2 a la j menos 1, que las vamos a tomar efectivamente exactas, o sea, lo que hicimos acá, estas tres cubetas las tomamos en su valor exacto y solo en esta estimamos. Entonces, asumamos que hay una cubeta de todos los valores entre 2 a la 0 y 2 a la j menos 1 y vamos a estimar sobre la última. Entonces, el conteo exacto va a ser tomar todas las cubetas, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la j menos 1 y 2 a la j. Una ocurrencia de cada cubeta, estamos asumiendo ese caso. Y el estimado va a ser, todas las cubetas previas las tomamos completas y la cubeta de tamaño 2 a la j tomamos la mitad. Si comparamos estos dos cifras entre el estimado y vamos a ver que estos dos valores se podrían cancelar, entonces la diferencia realmente es este término, 2 a la j y 2 a la j sobre 2, donde este de abajo es la mitad del de arriba. O sea que el error es al menos el 50% porque estamos tomando el peor caso. ¿Y qué fracción es este valor? El estimado del valor real es esta fracción. 2 a la j menos 1, porque al dividir 2 a la j sobre 2 me da 2 a la j menos 1 sobre 2 a la j. Bueno, ahora vamos a analizar el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Es cuando el estimado es mayor que el conteo correcto. ¿En qué casos ocurre eso? Volvamos a la figura.
es cuando en este último cubeta, en el peor caso, es que hay un solo uno, este primer uno, pertenece a la ventana que nosotros queremos observar, que dijimos que era tamaño 16 en el ejemplo. Pero realmente nosotros vamos a estimar la mitad de los unos que aparecen en la cubeta. Esa es la diferencia cuando entonces es mayor. Entonces, en esos casos, ¿qué significa? Que el correcto va a ser, de nuevo, todas las cubetas previas entre 0 y 2 a la j menos 1. Y un solo bit de la cubeta de tamaño 2 a la j. Entonces, todo este término, simplificándolo, me va a dar 2 a la j. ¿Cómo va a ser el estimado? Igual, todas las cubetas previas hasta la de tamaño 2 a la j menos 1. Y para la cubeta estamos asumiendo una cubeta de cada tamaño. Y la cubeta de más a la izquierda, vamos a tomar solo la mitad de los unos. Entonces, este es el término que me va a dar como estimado. Si comparamos estos dos términos, ¿cierto? La diferencia entre ellos, vamos a ver que no es más grande del 50% que C. ¿Sí? Y que el error fraccional, o sea, el dividir E entre C, me va a dar esta cifra. Ahora, recuerden qué es lo que estamos haciendo, porque estamos estimando una cubeta de cada tamaño, porque recuerden que en el algoritmo, ¿cierto? Dijimos que el algoritmo va construyendo cubetas, que entre qué tamaños oscilan, entre 1 y logaritmo en base 2 de n, esos son todos los posibles tamaños, y a lo sumo van a haber 2 cubetas de cada uno de esos tamaños, porque cuando se llega a 3 cubetas del mismo tamaño, las juntamos y creamos una cubeta de un orden superior, ¿cierto? Entonces nosotros estamos tomando el caso en el que hay una sola cubeta. Se podría tomar el caso en el que hay 2 cubetas, pero es equivalente en términos de la proporción de error. Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo reducir ese error? Para reducir el error, partimos de lo que habíamos dicho hasta antes. Yo estoy permitiendo solo 2 ocurrencias, a lo sumo 2 ocurrencias de cada tamaño de cubeta. Y los tamaños de cubeta van de 2 en 2, de potencias de 2, incrementándose, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar esa restricción. Vamos a decir, no, vamos a permitir R o R-1 cubetas del mismo tamaño. O sea, aquí en el ejemplo vamos a permitir ya no 2, sino 3 cubetas, pero podría ser 4 o 5. De cada tamaño hay 3 cubetas de 2 a la 0, 3 cubetas de 2 a la 1. Esa restricción solo va a tener como excepción la cubeta de más a la izquierda y la de más a la derecha, porque en algunos casos aquí habrán solo 2 o habrá solo una. Aquí también, por ejemplo, si esto fueran 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, aquí podría aparecer una cubeta de 2 a la 0. Con el tiempo cuando pase al siguiente nivel, es simplemente porque se reagrupó con otra y entonces se elevaría. Pero en general vamos a tener cubetas de R, de tamaño R o R-1. 2 a la R o 2 a la R-1. ¿Cierto? Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Si tenemos esa situación, ¿cuál es la nueva regla para combinar 2 cubetas? Es que si yo definí que tengo a lo sumo R cubetas del mismo tamaño, ¿sí? Entonces cuando yo ajuste la cubeta R-1, simplemente la combino con la siguiente de la izquierda para juntarla en una de tamaño superior, y ese efecto podría ser en cascada como vimos en los ejemplos del video anterior. Bueno, ahora, cuando eso ocurre, ¿qué pasa con el cálculo del error? En la parte que vimos arriba, vimos que el peor caso ocurre cuando el estimado es mayor que el calculado, ¿sí? Porque el calculado solo tomaría un bit de la ventana más a la izquierda, o sea que el calculado solo tomaría este bit y nosotros estamos estimando que es la mitad de los bits de esa ventana. Entonces volvemos, estimemos. En ese caso, ¿qué hacemos? Mire, es exactamente lo mismo que teníamos arriba. Teníamos 2 de cubetas de tamaño 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la j-1, pero vamos a sumar
vamos a asumir que tenemos R menos una ocurrencia de cada una de ellas. ¿Sí? Y en esa última cubeta solo hay un bit que hace parte de la ventana, entonces este sería el valor exacto de unos. ¿Cuál sería el estimado? De nuevo, tomamos todas estas cubetas completas, o sea, R menos 1 cubetas de cada tamaño, y acá en la última cubeta vamos a tomar la mitad de los bits. Si comparamos, nos vamos a dar cuenta que el error fraccional, o sea, el resultado de dividir entre C, va a ser este, que simplificándolo y hallándole una cota superior va a ser 1 sobre R menos 1. ¿Eso qué me está diciendo? Que ya no va a ser el 50%, va a ser una fracción menor, porque por ejemplo, si R es 6 o es 5, pues ya va a ser entonces una cuarta parte del error, un 25%, y en la medida en que este R sea más grande, pues el error va a tender a cero. Esa es la manera entonces de solucionar el error que se presenta en el estimado en las ventanas.